Entonces veníamos nosotros trabajando con base en esta ecuación, ¿cierto? O este modelo específico, es decir, la explicación de el crecimiento económico de las regiones o departamentos en Colombia a partir de unas variables económicas, como es el capital humano, las tecnologías de la información y la innovación. El modelo en términos generales se puede escribir de esta manera. Aquí tendríamos nuestra variable dependiente, la matriz de variables independientes, ¿listo? Tendríamos los parámetros beta y pues los residuales. Y aquí nos interesa lo siguiente, que tanto los parámetros beta como los parámetros de las varianzas que sean eficientes y que sean consistentes en muestras grandes. Estas propiedades son esenciales. Ahora, de nuestra ecuación general, recordemos que este eta sub i es nuestro efecto no observable invariante en el tiempo. Y este efecto, pues es fijo, ¿vale? Y estos residuales, ¿cierto? Se distribuyen I y D con media serie y varianza constante. Pues bien, la última clase que vimos sobre mínimos cuadrados agrupados o pool, vimos o supusimos que había exogeneidad, no había correlación entre el efecto invariante, no observable invariante en el tiempo eta sub i y las variables de la matriz X, como en este caso. O sea que al no haber correlación, quiere decir que sería igual a cero. Y también la correlación entre las variables de la matriz X y los residuales de la ecuación econométrica también serían cero. O sea, esto implica hay exogeneidad. Por lo tanto, al haber esta clase de exogeneidad, entonces el estimador de MSO agrupados sería insesgado y sería eficiente. El problema es que normalmente este efecto no observable invariante en el tiempo, él sí termina siendo endógeno y se termina correlacionando con las variables independientes, ¿ya? Que eso es lo que aquí nosotros le llamamos de que se genera una endogeneidad inducida por eta i, ¿ya? Y en ese caso, entonces sí tendríamos problema. O sea, no tendríamos la exogeneidad que se requiere para hacerlo por MSO agrupados. Y entonces tenemos que buscar un método para poder estimar de manera eficiente y consistente en muestra grande la ecuación econométrica. Teniendo en cuenta este tipo de correlación, y la solución es estimar a través del modelo de efectos fijos. ¿Cómo podría uno explicar esa correlación? Antes de explicarles el método, volvamos a nuestra ecuación. Y recordemos hace unos días que yo les ponía a ustedes el ejemplo de eta sub i como aquellos efectos no observables invariantes en el tiempo. La explicación del crecimiento económico de los departamentos en Colombia a través del tiempo sobre estas variables, de esta variable, ¿cierto? Y hablábamos acerca de, por ejemplo, el carácter o el temperamento o la personalidad del gobernador o de la gobernadora. Pensemos en eso mismo y miren que aquí puede, con ese ejemplo puede darse la endogeneidad. ¿Por qué significa la endogeneidad? Significa que se correlaciona la personalidad del gobernador o de la gobernadora con estas variables. Pues significa que cuando la personalidad del gobernador diga, vamos a invertir en capital humano porque eso genera crecimiento económico, entonces fíjense que el capital humano, el índice de capital humano va a mejorar en el departamento. Y entonces va a sacar becas, convocatorias, ¿para qué? Para que la gente en el departamento se capacite y genere un mayor capital humano. O sea que aquí habría una correlación entre la personalidad del gobernador o la gobernadora y las mejoras en capital humano. ¿Listo? También puede presentarse, por ejemplo, en el siguiente sentido, y es que de pronto el gobernador le apunte mucho a la innovación, ¿sí? Que funde parques tecnológicos, que saque convocatorias apoyados con conciencias, bueno, etcétera, en el departamento. En ese caso, entonces se genera una correlación entre la personalidad de la persona que está gobernando y la variable de innovación. Al darse esa correlación, entonces tendríamos nosotros que, mire, este sería diferente de cero. Y por lo tanto, habría que endogeneidad inducida por eta i. No podemos estimar por MCO. Y no podemos hacerlo porque entonces los parámetros serían ineficientes, también inconsistentes.
¿Qué significa entonces el modelo de efectos fijos? Pues bueno, pensemos en esta primera ecuación, la ecuación general. En este caso lo que vamos a hacer es de esta manera. Para cada I, o sea, para cada individuo, promediamos la ecuación en el tiempo, obteniendo un modelo entre grupos. Es decir, sacaríamos nosotros, por ejemplo, el promedio de Y del individuo I, ¿ok? En ese periodo de tiempo, el promedio de cada una de las variables X y en este caso el promedio de los residuales también en el tiempo. Pues obviamente estos betas son constantes, pues van a ser los mismos y los eta también son constantes porque precisamente son los efectos no observables invariantes en el tiempo, por eso no se le puede sacar promedio. Ahora, ¿qué es el promedio? Pues el promedio de Y sub I es 1/T, que es el número de periodos, más la sumatoria de Y y T. El promedio de X y, entonces es 1/T por la sumatoria de cada variable X. Y el de los residuales, pues lo mismo. Esta transformación se llama transformación entre grupos, ¿no? Como lo habíamos leído acá, o sea, una transformación between, ya entre grupos. Ahora, dado que eta i es constante en el tiempo, esta aparece tanto en la ecuación 1 como la 2, y por lo tanto lo que uno podría hacer es lo siguiente, sustraer o diferenciar de la ecuación 1, sustraer la ecuación 2, o sea, hacer la resta entre ambas para cada periodo de tiempo. Y si esto lo hacemos de esta manera, entonces tendríamos nosotros y menos y promedio, ¿de acuerdo? Y al final, pues nos daría un y, digamos, un y palomita, por decirlo así. ¿De acuerdo? Que sería como una variable corregida por medias. Y en el otro lado de la igualdad, pues sería lo mismo, ¿no? Cada variable x menos el promedio de ella, y al final entonces nos quedaría la matriz x, barrita arriba o palomita arriba, y los residuales lo mismo. Pero observen algo interesante, es que de esta ecuación ya desaparece eta i, que es el efecto no observable en el tiempo. De esta ecuación desaparece, ¿no? No quiere decir que uno no la pueda estimar nuevamente. Ya nos podremos dar cuenta que sí es posible otra vez estimarla. Pero claro, primero pues tenemos que corregir el problema de endogeneidad. Aquí volvemos a ver nuestra ecuación ya corregida en medias y corrigiendo el tema de la endogeneidad, sería la ecuación número 3. Y en este caso, pues piensen ustedes que representa un modelo pues corregido por la media, o sea, sin media, o de datos centrados también. Esta ecuación 3 es llamada una transformación de efectos fijos o intragrupos, o sea, una transformación within. Esta de arriba es between, transformación entre grupos, y esta sería una transformación intragrupos, within. De acá, ¿cuál sería el supuesto a mantener? Que no haya correlación entre los residuales de la ecuación y las variables independientes. O sea, ya no tenemos que suponer dos clases de correlaciones iguales a cero porque ya desaparece eta i, sino solo una. Claro, ¿esto qué significa? Pues que hay exogeneidad en la ecuación entre los residuales de la ecuación econométrica mu y t. ¿Ya? Este modelo 3 ahora sí puede ser estimado por MCO, es decir, calcularíamos un beta que sería estimado de esta manera, como alguna vez lo aprendimos a calcular en regresión lineal múltiple, y se le conoce como el beta de efectos fijos, ¿ya? ¿Y por qué es el beta de efectos fijos? Pues porque hicimos una transformación eliminando los efectos fijos. Este beta es insesgado, ¿ya? Suponiendo la exogeneidad entre los residuales y la matriz de variables independientes, y en muestras grandes es consistente y su distribución converge asintóticamente a una normal. O sea que podemos a partir de ese beta hacer las diferentes pruebas de hipótesis con la test-student y con la prueba F. Adicionalmente, una ventaja de efectos fijos sobre MCO agrupado es que se pueden estimar interceptos para cada individuo, de tal manera que se pueden calcular en un parámetro las características específicas de cada uno. Antes eran no observables, ahora son estimadas, aunque dichas características no se podrían identificar individualmente. Por ejemplo, el intercepto estimado para el individuo 1 sería eta i, ¿sí? Podría representar la filosofía de la administración, la composición del consejo de la administración, la personalidad del director general, el género del director, etcétera. Todas estas características de heterogeneidad se integran al valor del intercepto.
¿Cómo se estimaría dicho efecto? Entonces, esto es lo que les decía hace un momento, y es que aunque aquí de la ecuación desaparece el eta, uno se puede devolver para estimarse y sería de esta forma. Eta i igual a y barra menos x i barra por los parámetros betas estimados por MCO de la ecuación transformada. ¿Sí? O sea, por estos betas. Así se podría estimar esos efectos no observables invariantes en el tiempo para cada individuo. ¿Cuál sería la desventaja? Entonces, uno, que ya no serían eficientes. ¿Listo? Porque las varianzas ahora son mayores. Em, la razón de esto es que cuando las variables se expresan como desviaciones de sus valores medios, la variación en estos grupos corregidos por la media es mucho más pequeña que la variación de los valores originales de las variables. En ese caso, la variación del término de perturbación, mu y t, puede ser relativamente grande, lo que produce errores estándar más altos de los betas. Entonces, en este caso, miren ustedes que en este caso aquí tendríamos un xi al cuadrado y es este mismo xi al cuadrado. Y ese xi es un x que está corregido en media. Miren, es xi menos el promedio. Fíjense que cuando uno saca el promedio de la variable y lo introduce en el denominador acá de esta expresión, ¿qué sucede? Pues que si él tiende a cero, o la, sí, o sea, si él tiende a cero, lo que sucede es que la varianza pues tiende a ser grande, ¿sí? Y entonces eso conlleva a ineficiencias en la estimación de la varianza, o sea, la varianza se vuelve mucho más grande, o sea, ya no es varianza mínima, ¿no? Recuerden, eficiente es que es varianza mínima, en este caso ya no tendría una varianza mínima. Pues lo mismo pasa acá, miren ustedes que en este caso, este X que hay acá, este X, es una corrección por media. O sea, sería algo así similar a esto que está acá. Por lo tanto, la varianza de los parámetros, de estos parámetros, tiende a ser mayor. O sea, ya no serían de varianza mínima. A eso es lo que se refiere con que pueden llegar a ser, o que son, mejor dicho, que ya no son eficientes o son, no son eficientes porque las varianzas ya no son mínimas, ya son mayores. Adicionalmente, debe cumplirse que las perturbaciones son esféricas. ¿Qué significa que sean esféricas? Pues que sean no autocorrelacionadas, o sea, I y D, y que sean perturbaciones homocedásticas, o sea, de varianza constante. Bueno, desventaja 2. Cuando se diferencia una variable, se elimina el componente de largo plazo de esa variable. Lo que queda es el valor de corto plazo de esa variable. O sea, cuando nosotros hacemos estimaciones por efectos fijos, debemos tener en cuenta que las estimaciones las estaríamos nosotros calculando para un corto plazo y por lo tanto las interpretaciones serían de corto plazo. Si quisiéramos hacerlo de largo plazo, teníamos que hacer una pequeña transformación. Aquí pueden sacar exactamente la página 311. Pueden sacar cómo calcular el componente de largo plazo o el beta, ¿no? Realmente el beta estimado de largo plazo. Listo, aquí ya pasaríamos a la aplicación de efectos fijos en Stata, ¿de acuerdo? O sea, aquí tendríamos nuestra ecuación y la aplicación en nuestro software. En este caso, vamos a usar este otro comando, xtreg. Xtreg lo que indica es que estamos trabajando o vamos a estimar un modelo con una base de datos longitudinal para individuos y para periodos de tiempo. Ahora, hay unas opciones. Después de esta coma, mírenlo, como es una estimación de efectos fijos, entonces colocamos FE de efectos fijos. Después del código o del comando va la variable dependiente, que en este caso es el logaritmo del PIB, y luego espacio las variables independientes. Iría la de capital humano, TIC y con innovación. Y aquí, bueno, tendríamos las combinaciones de las diferentes variables de TIC y de innovación para finalmente consolidar 6 modelos. Recuerden que aquí los guardamos, ¿sí? Y al final sacamos una sola tabla con resultados de los parámetros estimados y con resultados del p-valor, en este caso el p-valor, p, que está acá. Una última cosa, antes de correr las estimaciones. Noten que aquí en efectos fijos nosotros ya podemos empezar a elegir, ¿ya? Esto lo vamos a ver, digamos, en una diapositiva después, o sea, algo así como que, bueno,
Yo tengo varios caminos, ¿de acuerdo? Para poder estimar un modelo econométrico, dependiendo de los datos o dependiendo de si hay endogeneidad o no la hay. En este sentido, podríamos empezar a notar algo interesante, y es que en estas estimaciones hay dos hipótesis. Una hipótesis es la hipótesis nula y es poder estimar por datos agrupados, es decir, MCO, se conoce por MCO, ¿listo? Datos agrupados. Y la otra hipótesis es estimar por, estimar por efectos fijos. Voy a ponerles el ejemplo, control D, para el primer modelo. Este. Observen ustedes que aquí nosotros tenemos ya las estimaciones. Están los betas, mírenlos, el beta para la variable capital humano, que es beta 2, o sea, el beta 3, tendríamos el beta 4, que es el de innovación, y tendríamos el beta 1, que es el de la constante, ¿cierto? Beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. O sea, ya tenemos ahí las estimaciones. Y también tenemos lo que son los p-valores para poder hacer pruebas de hipótesis, ¿cierto? Individual, y listo. Digamos que esto sería por ahora algo similar a lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Qué vemos de manera adicional de acá que pueda ser interesante para lo que nosotros estamos buscando? Es encontrar un estadístico donde nosotros decidimos si es mejor estimar por MCO o seguir con efectos fijos. Es decir, si aceptamos una estimación por MCO como esta de por acá arriba, porque fíjense, entre otras cosas, que el modelo que está acá arriba, este modelo, es el mismo que está acá abajo, ¿vea? LNP, graduado, bar 37 y bar 130, solo que el de arriba es MCO y el de abajo es por efectos fijos. ¿Cuál de los dos? Entonces hay un estimador acá, un estadístico de prueba que es este de la parte de abajo. Es lo más interesante acá para nosotros decidir si estimamos por efectos fijos o estimamos por MCO agrupados. Podría servir también este valor que está acá, porque noten ustedes que aquí nos muestra la correlación, ¿de acuerdo? La correlación entre el efecto, bueno, en este caso es el efecto no observable en el tiempo UI y la matriz de X, ¿no? 0.75. Digamos que en principio uno podría darse cuenta acá de que este es cercano a 1 o muy diferente de 0, ¿ya? Entonces uno podría decir, oiga, no, si hay cierto problema de correlación o endogeneidad entre el efecto no observado y X, ¿cierto? Podría uno notarlo acá, pero es mucho más preciso con este p-valor de acá abajo, porque aquí tenemos la prueba analítica inferencial y es comparando este p-valor contra cualquier nivel de significancia. Y en este caso, pues noten ustedes que como el p-valor de este estadístico F es igual a 0, quiere decir que estamos rechazando la hipótesis nula a cualquier nivel de significancia. Ahora, ¿cuál es la hipótesis nula? Pues la hipótesis nula aquí es esta, estimar por datos agrupados. O sea que estaríamos rechazando datos agrupados, lo cual indica que realmente lo que debemos hacer para este primer modelo es estimar por efectos fijos. O sea, en otras palabras, los parámetros que debemos tener en cuenta son estos, no los de MCO, sino estos, que serían los de efectos fijos. Bueno, ahora estimemos todos los modelos y vamos a la tabla definitiva en donde consolidamos los resultados. Entonces le damos control D. Aquí estarían todas las ecuaciones estimadas. En este caso sí es importante sacarlas, o sea que nosotros las podamos ver por este estadístico de prueba, ¿vale? En cada modelo. Esto pues por supuesto lo vamos a retomar cuando llegamos a la diapositiva sobre qué modelo escoger. Aquí, digamos, lo que ya me interesa es poderles mostrar a ustedes ya las estimaciones de efectos fijos, o sea, son estas. Esta sería, por ejemplo, el beta 2 para cada uno de los modelos, o sea, el impacto del capital humano en el crecimiento económico. Aquí tendríamos lo que es la significancia o el p-valor. Aquí nos da pues algo extraño porque pues uno no esperaría, ¿no? En términos de signos esperados, que el parámetro de negativo, es decir, que las tecnologías de la información provoquen que haya menor crecimiento, ¿no? A menos que uno coja las tecnologías de la información como el celular, el internet, el computador, el televisor y lo coja para ver la Champions, para ver el clásico, que para ver, que para ver videos ahí de TikTok, de YouTube,
que para ver, yo no sé, el resto de cosas que son más del tiempo del relax y el descanso que del trabajo. A menos que uno coja las tecnologías de la información para eso, pues uno no esperaría que el impacto fuera negativo de las TICs sobre el crecimiento económico. Pero ahí no está dando negativo, entonces es algo como uno diría, algo curioso, ¿cierto? Algo curioso. En principio uno diría, oiga, pues MSO no está dando mejor, ¿no? Que esto en cuanto a los signos. Sí, aunque pues de una vez les adelanto, todavía nos falta tema por ver. Dejémoslo allí como una pequeña inquietud. Ahora, esa inquietud es importante tenerla, ¿ah? ¿Ya? Porque uno debe de saber en términos de los signos esperados, qué es lo que le está dando. Si le está dando algo coherente o no. Entonces, en principio, lo que podemos decir es que no nos está dando coherente con los signos esperados, pero tengámoslo allí. Lo de la innovación, sí, efectivamente es positiva, algunos parámetros significativos. Y miren aquí, está interesante. Y aquí tenemos otra variable, es las tecnologías de la información. En este caso sí nos está dando coherente, positivo y significativo. En esta no, negativo, significativa. En este da coherente con la innovación, positivo, pero está dando no significativo, excepto en este modelo número 5. Recuerden que nosotros también hablábamos hace un ratico de efecto no observado en el tiempo que se podía calcular con efectos fijos. Este eta ahí. Pues bien, el stata nos ayuda para poder calcularlo. Aquí les voy a mostrar. Es de esta forma, mire, es estimación del efecto individual a partir del modelo de efectos fijos. Esto es algo bonito que nos permite calcular el modelo de efectos fijos. Ejemplo, para el modelo número 1, estimo y le doy predict eta i, mu, bueno, la u dentro de sus opciones. Y aquí hacemos un histograma, se lo graficamos. Entonces, vamos a correrlo, control D, aquí nos debe salir el histograma. Este es el valor del efecto no observado, bueno, que antes era no observado, pero que ahora es estimado para cada uno de los departamentos en Colombia. ¿Qué puede uno leer de acá o qué puede uno ver? Pues lo que uno puede ver es que hay departamentos en donde ese efecto individual que se puede deber a muchas cosas, en algunos departamentos, digamos, tiene como un comportamiento positivo, llamémoslo así, en otros departamentos un comportamiento no tan positivo o negativo respecto al crecimiento económico de cada uno de esos departamentos, ¿ya? Uno podría verlo también en los datos aquí, acá en la data, sería este, ¿sí lo ven? Como aquí hay muchas cosas, o sea, está el carácter del gobernante, en departamentos como por ejemplo Antioquia, Bogotá o Cundinamarca, Bogotá o Valle del Cauca, nota uno que los efectos de ese ETA es positivo. ¿Y qué significa que sea positivo? Pues que de alguna manera, como que diría uno, bueno, todos esos efectos no observados, por ejemplo, la cultura. Eso es interesante, por ejemplo, interpretarlo desde el punto de vista de la cultura. La cultura tiene un impacto positivo en el crecimiento en esos departamentos. En los otros, no tanto. Y normalmente los otros son departamentos más pequeños, que Cesar, creo que vimos Cesar, Huila, Caldas, ¿cierto? Mientras que en los grandes parece que la cultura y otros muchos efectos que no cambian en el tiempo, pues tienen unos efectos positivos sobre el crecimiento económico. Aquí, digamos, en principio puede ser un poco difícil, ¿cierto? Distinguir esos efectos de manera individual, pero digamos, ya quedaría como la tarea, ¿no? De investigar un poco más acerca de esos efectos no observables en el tiempo y también habría que ver un poco los datos sobre los cuales uno está trabajando. Bueno, aquí seguiría la estimación de efectos aleatorios, pero eso lo dejamos entonces ahora para la siguiente sección.